Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la segunda clase que vendría a ser los niveles de conciencia, estupor y coma. Primeramente, antes de ingresar al tema específicamente, pues hay que definir, como siempre he dicho, qué es el estado de conciencia o conciencia propiamente dicha. El estado de conciencia se lo puede definir como aquel estado en el que se encuentran todas las actividades de la vida cotidiana, es decir, las funciones neurocognitivas superiores, como cuáles, pues como la atención, la percepción, el lenguaje, funciones ejecutativas, etcétera, etcétera, la memoria y la coordinación. Dicho de otra manera, las actividades cotidianas de la vida diaria. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepan primero definir lo que es el estado de conciencia. Bueno, una vez que ya hemos definido lo que es un estado de conciencia, hay que tener también en cuenta que aquel estado de conciencia es un concepto que tiene dos grandes componentes. Uno que vendría a ser el nivel de alerta, que vendría a ser, digamos, el estado de conciencia propiamente dicha, y la conciencia del entorno de uno mismo, que vendría a ser el contenido de la conciencia, ¿verdad? Entonces, esos son los dos grandes componentes del estado de la conciencia, ¿verdad? Entonces, se necesita estar vigil o se necesita estar de vigilia para tener la conciencia, con la excepción del estado zen, de la memoria zen, que no es necesario que la persona esté vigil o consciente. Entonces, el estupor y coma. O sea, una persona inconsciente va a representar, como ya sabemos, un desafío tanto para el personal médico como para la familia, ¿verdad? Porque si tenemos un familiar que haya recibido un traumatismo cráneoencefálico y esté inconsciente, pues va a ser problema tanto para la familia, y cuando le llevan al centro de salud o al hospital más cercano, pues el personal médico tiene que actuar de forma más rápida y pertinente. Se dice que normalmente se pasa rápido, o sea, de un estado de alerta a un estado de estupor y coma. O sea, si una persona está alerta ahora, pues por un accidente de tránsito puede pasar automáticamente a otro estado que vendría a ser el estupor, somnolencia, en casos más severos, el coma, ¿no es cierto? La parte como lo pueden ver acá, dice la parte del cerebro que se encuentra en lo profundo del tronco encefálico, o sea, en la parte más interna del tronco encefálico, es aquel que va a controlar pues los niveles de conciencia y estimular rítmicamente al cerebro para mantener un estado de vigilia y alerta cuando es fisiológicamente normal. Entonces, cuando este sistema del tronco encefálico o sus conexiones o ramificaciones a otras partes del cerebro no funcionan normalmente, las sensaciones recibidas pues no logran influenciar o no llegan a conectarse con las diferentes micro ramificaciones que tiene el cerebro, y por lo tanto no va a haber un estado de conciencia correcta en el ser humano. Por eso es muy importante que cuando el ser humano está consciente, pues toda la parte del tronco encefálico, los hemisferios cerebrales derecho y izquierdo, tienen una coordinación entre ambos hemisferios. Hay una conexión buena entre las diferentes partes del encéfalo, el tronco encefálico, la protuberancia, etcétera, para que entonces cuando hay una interferencia o una interrupción en estas conexiones, se dan las diferentes alteraciones del nivel de conciencia, como vamos a ver líneas abajo. ¿Ves? Como dice acá, en estos casos el nivel de conciencia cuando hay una mala conexión o interrupción de la conexión va a verse disminuida, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, ¿qué es la conciencia, no es cierto? En otras palabras, conciencia significa una situación de estar despierto y dándose cuenta de la existencia de uno mismo y del medio en el cual la rodea, ¿verdad? Con el entorno, ya sea con el entorno social, espiritual, etcétera, etcétera. Eso es una persona que está consciente. Y cuando no está en sí misma la persona, digamos, en sus cabales, o tiene algunos deterioros
de falta de lenguaje o de conciencia, que no se puede recordar o que no puedes reconocer al entorno de la vida diaria como el papá, no, pues ya estamos hablando de la alteración del nivel de conciencia. Entonces, ¿cuáles son aquellas alteraciones del nivel de conciencia? Bueno, como ya les dije, va a haber una disfunción neurológica, es decir, la vía final común de una serie de procesos patológicos que van a afectar al sistema nervioso central, como ser las convulsiones u epilepsias, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que una convulsión es simplemente un estado de epilepsia de unos minutos, horas, pero un estado de epilepsia se dice ya cuando estas convulsiones son recurrentes, pues ya no se llama convulsión, se llaman epilepsias. Los tumores también son muy importantes que pueden alterar el nivel de conciencia. Entre los tumores más importantes podemos dividir en los supratentoriales e infratentoriales, ¿verdad? Dentro de los supratentoriales, los más comunes, los glioblastomas y astrocitomas, ¿verdad? Que pueden ser preguntas de examen. Entonces, entre otros procesos patológicos del sistema nervioso central, pues los infartos, ¿no es cierto?, cerebrales, las infecciones, como cuáles, una meningoencefalitis, una meningitis bacteriana, viral, parasitaria, por riquecias, o diferentes tipos también de trastornos metabólicos a nivel del sistema nervioso central, la hipoxia y, como dice ahí, alteraciones metabólicas. Entonces, el nivel de conciencia se clasifica según el grado de deterioro cuantitativo. ¿Ok? Entonces, generalmente se dice que el nivel de conciencia varía de forma fisiológica, desde un estado de vigilia hasta el sueño, pues una vez alterado en las patologías que provocan ciertas afectaciones del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, existen diferentes terminologías para poder definir los estados para el nivel de conciencia, ¿verdad? Pero se ha visto que técnicamente o tradicionalmente se habla de 4 niveles de alteración de la conciencia esquematizados en algunos libros, si ustedes lo dividen, los 4 niveles de alteración de conciencia esquematizados con la palabra Alex, en realidad, sería A, L, E y el C, ¿verdad? Donde vendría a ser A de alerta, el L de letárgico, el E estuporoso y el y el C comatoso, que uniendo todas las letras, pues saldría lo que es la palabra Alex, ¿verdad? Pero en otros libros no lo mencionan así, entonces en otros libros lo mencionan de esta manera como está en la diapositiva. No deben vigilia, que vendría a ser casi igual a la alerta, ¿verdad? Vigilia igual a la alerta. El letárgico vendría a ser igual a la somnolencia, ¿verdad? Y el estuporoso como está ahí y el comatoso que vendría a ser igual que el coma. Entonces, estos 4 niveles de alteraciones de la conciencia es muy importante que lo sepan, ya sean como el término vigilia, somnolencia, estupor o como ya les dije, esquematizados con la palabra Alex, ¿verdad? Alerta, letárgico, estuporoso y comatoso. Entonces, eso por favor no tienen que olvidarse, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es el estado de alerta? Primeramente, hay que ver el estado de alerta, como ya dijimos, o el estado de vigilia, como dijimos, ¿no? El estado de alerta o de vigilia también propiamente dicho. Entonces, el paciente en este estado de vigilia o alerta, como su nombre dice, está orientado y responde bien a los estímulos verbales y sensitivos, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. La somnolencia o letárgico, que vendría a ser un estado, pues, como ya propiamente dicho, de somnolencia y confusión, donde el paciente o el ser humano le cuesta pensar con fluidez, ¿no es cierto? Aunque su estado de esté normal, tanto verbal, sensitivamente. Entonces, pero sí va a tener un problema en la fluidez de la palabra, ¿no? Va a estar somnoliento. El estupor o estuporoso, generalmente el paciente está momentáneamente, se puede decir, o sea, momentáneamente
está vigila a estímulos vigorosos. Posteriormente, después de un lapso de tiempo, vuelve a su estado cuando está en reposo, ¿verdad? Entonces, el estuporoso atiende momentáneamente a estímulos vigorosos, volviendo a su estado cuando éste va a ir cesando paulatinamente a medida que el tiempo vaya pasando. Sus respuestas verbales generalmente de esta somnolencia suelen ser, perdón, respuestas verbales lentas e incoherentes. Y por último, que vendría a ser el coma o comatoso, en este estado ya, pues como ya les dije, hay una desconexión del medio tanto interno de las masas encefálicas como el medio que rodea al enfermo, ¿verdad? La sensibilidad y la motilidad suelen estar totalmente disminuidas. Entonces, en este estado vendría a ser ya, digamos, pues un estado ya más profundo, se puede decir, del coma, ¿verdad? Entonces, donde ya podemos ver ahí las respuestas al dolor verbal, motor, los reflejos pupilares, pues se ven totalmente alterados. Hay otro concepto que quiero que le sepan también muy bien, es como dice acá en la diapositiva, obnubilación, que literalmente significa torpeza mental, ¿no es cierto? Se aplica a pacientes con una ligera o moderada reducción del nivel de alerta, con disminución del interés por el medio ambiente y pueden responder a estímulos no dolorosos. Entonces es muy importante, ya vimos también qué es la letargia y los 4 niveles de alteración de la conciencia, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la somnolencia, como ya les dije, líneas arriba, puede haber tendencia al sueño, responde a estímulos verbales o dolorosos, despierta con estímulos ligeros, respuestas adecuadas y vuelve a dormirse cuando el estímulo cesa, como ya les dije, ¿verdad? Entonces, en este estado de somnolencia, el paciente le cuesta pensar con fluidez, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. El estupor, como ya les dije, situación similar a la del sueño profundo. Y el coma, como pueden leerlo ahí, estado de ausencia completa del nivel de conciencia y de falta de respuesta a toda la clase de estímulos. ¿Qué estímulos conocemos? Estímulo verbal, estímulo ocular, motor, e incluso los dolorosos, etcétera, ¿no? Mediante la escala de coma de Glasgow, que me imagino que ustedes saben porque esas son preguntas de examen. Entonces, hay que hablar un poquito sobre las bases anatomofisiológicas o la fisiopatología, ¿no es cierto? Entonces se dice que el nivel normal de la conciencia, ¿de qué va a depender? De dos aspectos muy importantes: del funcionamiento correcto de toda la masa encefálica y activación de los hemisferios cerebrales por el, o mejor dicho, por el sistema reticular ascendente. Este sistema reticular ascendente es muy importante, ¿no? Porque ¿dónde está localizado el sistema reticular ascendente? Localizado en el tronco encefálico, en la parte más interna, perdón, propiamente dicha, en la parte más interna del tronco encefálico. Entonces, va a depender, les dije, de dos aspectos muy fundamentales, que es el funcionamiento y la activación de los hemisferios cerebrales. Este sistema reticular ascendente, como ya les dije, se localiza fundamentalmente desde la parte rostral de la protuberancia, es decir, desde el ras de la protuberancia hasta la parte caudal del diencéfalo. Para que una lesión únicamente telencefálica produzca coma, esta debe ser bilateral y debe extenderse a todos los hemisferios cerebrales. Se dice también que las lesiones hemisféricas pueden causar también coma por compresión del tronco encefálico secundaria a una herniación transtentorial. Entonces, si entramos un poquito más a detalle fisiopatológicamente, pues es un poco más complejo, pero con que sepan que el sistema reticular ascendente es el que se localiza en el tronco del encéfalo, es el que tiene que ver ya con las funciones, con la localización, etcétera, pues es suficiente. ¿Cuáles son las causas del coma? Pues las causas del coma las podemos dividir en lesiones supratentoriales con efecto de masa, infratentoriales, metabólicas o multifocales. Y evidentemente, pues ya no voy repitiendo uno por uno, como ustedes pueden ver ahí, propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué infecciones? Como ya les dije, líneas arriba, la meningoencefalitis bacteriana es una de las infecciones más
comunes, entonces eso no tienen que olvidarse. Y todas las encefalitis de causas víricas, bacterianas, virales, riquellas, incluso la tuberculosis, el síndrome de Zayet y el EMAT. El EMAT significa, es una enfermedad inflamatoria desmineralizante del sistema nervioso central, que cuando este se instaura suele cursar con síntomas neurológicos, de preferencia multifocales y llegando hasta una encefalopatía. ¿No es cierto? Síndrome de shock tóxico, shock hemorrágico, abscesos subdurales, etcétera, etcétera. Y las metabólicas, pues, como ya saben, son metabólicas por una acidosis ácido láctica, ingesta tóxica de medicamentos, insuficiencia renal, hepática, desequilibrio hidroelectrolítico, deficiencia de la vitamina B, que es muy importante también que lo sepan. Ciertas alteraciones endocrinas, suprarrenales, etc. Y algo muy importante, la hipoxia o isquemia causada por un paro cardíaco, arritmia cardíaca, insuficiencias cardíacas que van a llegar incluso a un shock, incluso coma y muerte. Otras alteraciones del nivel de conciencia que causan del coma pueden ser las traumáticas, ¿verdad? Las cerebrovasculares, las epilepsias, como ya les dije, y entre otras el aumento de la presión intracraneal, la hipertermia, la hipotermia, las migrañas y ciertos trastornos psicológicos. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Entonces, al diagnóstico tenemos que hacerlo lo primero, como siempre yo ya les dije, hay que hacer una buena anamnesis, ¿verdad? Una buena anamnesis, un buen examen físico y posteriormente se hacen las medidas imagenológicas. Entonces, hay que hacer una historia clínica completa, ¿no es cierto? Como siempre ya les enseñé, una historia clínica completa, enfermedad actual, antecedentes personales, patológicos familiares, factores de riesgo, muy importante que ustedes pregunten a la hora de la anamnesis, ¿verdad? A la exploración general, pues hay que ver los signos vitales, muy importante, como pueden ver imagen, primero está la estabilización de la vía aérea, pulmonar y circulatorio, como ustedes ya lo vieron en sus clases de soporte básico, ¿verdad? Entonces es muy importante que vean también la temperatura corporal, la piel cómo está, el tórax, abdomen y pelvis para ver la expansión de la caja torácica, ¿verdad? Entonces siempre hay que explorar todo eso. Lo primero que se tiene que hacer es estabilización de la vía aérea, respiratoria y circulatoria. Examen neurológico. Hay que hacer un examen neurológico inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos este examen neurológico inicial? Pues hay que ver los signos vitales, la escala de coma de Glasgow, hay que ver el patrón respiratorio, la respuesta pupilar y los movimientos oculares o extraoculares. ¿Cuáles son las constantes vitales? Podemos obtener un aumento de la presión arterial o una disminución de la presión arterial. Un aumento de la presión arterial, pues va a haber un aumento de la presión intracraneal, podemos dar subarachnoideas, intoxicaciones de preferencia por anfetaminas, anticolinérgicos y simpático mimético. Y una disminución pues por un shock vertebral, una insuficiencia suprarrenal y también intoxicación, pero en este caso ya serían por narcóticos, sedantes, hipnóticos, que estos en vez de aumentar la presión arterial tienden a disminuir. Entonces esas diferencias quiero que lo sepan también muy bien, cuáles son los que aumentan y cuáles son los que disminuyen la presión arterial, ¿ok? Pueden obtenerse también un latido cardíaco irregular, un latido cardíaco rápido, un latido cardíaco lento, por diferentes etiologías, ¿no es cierto? Un latido cardíaco lento, pues los narcóticos, como ya dijimos, si va a tener una presión arterial baja, pues va a tener un latido cardíaco lento, porque los narcóticos, los beta bloqueantes, ¿verdad? Latido cardíaco rápido por el alcohol, las anfetaminas, etcétera, etcétera. Y aquí, como ya les dije, la escala de coma de Glasgow es el examen neurológico muy importante que tienen que saber manejar. Porque a la hora que ustedes vean un accidente automovilístico, lo primero que tienen que pensar en ver la escala de coma de Glasgow, ¿verdad? Porque de ahí vamos a definir si realmente es un TEC leve, moderado y severo, y de eso va a depender nuestro triaje y de eso va a depender cómo actuar de manera
rápida y pertinente y salvar la vida a ese paciente. Pues en la escala de coma de Glasgow vemos tres respuestas muy importantes: la respuesta verbal, ocular y la respuesta motora, ¿verdad? Que generalmente pueden ver aquí hay unas diferencias entre niños, adultos y los lactantes, ¿verdad? Entonces casi vendría a ser similar, pero siempre en los lactantes ustedes pueden ver, en el adulto va a estar orientado, confuso, puede ser palabras improperias, en el lactante pues ya podemos ver, ya no el orientado ni el confuso, ¿verdad? Vamos a ver si el balbuceo lo visitable y cómo está el niño, ¿verdad? Si llora el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, estas diferencias también son muy importantes que lo sepan. Y las puntuaciones, ¿no es cierto? Que van respectivamente para poder corroborar. Entonces, esta escala de coma de Glasgow, ¿qué es? Es simplemente un sistema de puntuación rápido y reproducible, ¿no es cierto? Que puede emplearse como un examen inicial para medir la gravedad específicamente de los TEC o traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Ya hemos dicho que se basa en la apertura verbal, ocular y motora, ¿verdad? Donde hay una puntuación para cada respuesta, ¿verdad? Como podemos ver ahí a continuación. Entonces, se dice que el puntaje máximo es 15 y mínimo 3. Es decir, si tenemos un traumatismo craneoencefálico leve, va a ser una puntuación de 14 a 15. Un traumatismo craneoencefálico moderado de 9 a 13. Y un traumatismo craneoencefálico grave que requiere un tratamiento de urgencia inmediato es un traumatismo craneoencefálico grave de 3 a 8 puntos. Entonces, esas son cosas muy importantes pues que tienen que saber manejar, que también van a ser preguntas de prueba, ¿ok? Entonces, otro examen neurológico, pues hay que ver el patrón respiratorio. ¿Qué vemos en el patrón respiratorio? En este patrón respiratorio generalmente nos orienta hacia la localización donde está ubicada la lesión, teniendo en cuenta siempre que las medidas de soporte suelen cambiar ciertas características, ¿verdad? Como podemos ver ahí, la respiración de Cheston. Generalmente la respiración de Cheston está localizada en el encéfalo, ¿no es cierto? Existen ciclos de taquipnea con progresiva amplitud o aumento, ¿verdad? Hasta un máximo, hasta llegar incluso a periodos de apnea. Generalmente hay una afectación de los hemisferios cerebrales derecho y izquierdo bilateral, por eso es diencefálico. Hiperventilación se caracteriza porque va a haber una hiperapnea rápida y mantenida. Generalmente aparecen las lesiones en el mesencéfalo. También pueden estar provocadas por una acidosis metabólica, intoxicación por salicilatos, etc. La respiración apneústica, que vendría a ser una fase inspiratoria muy larga, seguido de una porapnea prolongada, ¿no? Generalmente las lesiones se localizan en el puente, o mejor dicho, también en la protuberancia. Y la respiración atáxica, que es totalmente irregular, arrítmico, generalmente se forman, pues, cercanas al bulbo raquídeo. Y por último, que podemos ver en este caso, vendría el examen pupilar. Es una exploración fundamental en un paciente con coma como examen neurológico. Generalmente se dice que las pupilas son pequeñas y activas, suelen indicar lesiones metabólicas que afectan a los hemisferios cerebrales o al bulbo raquídeo, etcétera, etcétera. Las pupilas puntiformes no reactivas pueden depender de una alteración metabólica o una lesión del puente bajo de la protuberancia. Las pupilas en posición medio fija indican lesiones en el mesencéfalo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que sepan definir también los conceptos de miosis, midriasis, etcétera, para poder ver. Y el examen pupilar, ¿cómo se hace? Con un examen de fondo de ojo, ¿no es cierto? Hay que ver si las pupilas están isocóricas, fotorreactivas, etcétera, etcétera, para poder diagnosticar que este paciente no tiene respuesta ocular. Otro muy importante también que vean son los movimientos oculares. En los movimientos oculares simplemente quiero que sepan que hay los reflejos oculocefálicos, que se los abrevia con la letra ROC, reflejos oculocefálicos, conocidos también como ojo de muñeca.
y los reflejos óculo-vestibular, ¿no es cierto? Casi vendrían a ser ambas equivalentes a ambos hemisferios. Entonces, estimados estudiantes, es muy importante que sepan estos pasos que tienen que ser ustedes cuando vean a un paciente que está inconsciente y saben que un paciente inconsciente pues puede llegar a una etapa final que vendría a ser coma. Si el coma no se lo puede restablecer, pues inmediatamente este va a llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, lean por favor, voy a mandarles alguna bibliografía también o el libro de fisiopatología de Por para estos niveles de conciencia y coma. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados estudiantes.